Para 1955, Pedro Infante era en vida todo un ídolo de las multitudes. Donde quiera que se presentaba causaba tumultos. En sus presentaciones se le amontonaba la gente, pero también le ocurría en su vida cotidiana. Para ese año, Pedro Infante era un artista con una agenda de trabajo muy apretada y con un sinfín de compromisos. 3 meses después del santo de Don Delfino, el padre de Pedro, empezó a correr el rumor que se casaría su hermana menor, María del Socorro. Los integrantes del Mariachi Vargas creían que solo era un cuento, porque cuando se veían con él, Pedro no les decía nada, y tampoco le preguntaban. Faltaría como menos de un mes para la supuesta boda y el rumor crecía. Y en ese momento fue cuando a Silvestre Vargas le llamó la secretaria de don Guillermo Norhauser, gerente y director artístico de Discos Pirles, dándole la fecha de una grabación con Pedro Infante, el sábado 8 de enero de 1955. Era el mismo día que decían que se iba a casar su hermana. Silvestre le llamó a la secretaria para decirle: «Señorita, ¿por qué no rectifica el día de la grabación con Pedro? Pues tengo entendido que ese día se casa su hermana, y lo lógico es que no vaya, y nosotros los del mariachi vamos a perder el día». La secretaria le contestó que sí, que don Guillermo había dicho que sí iría a grabar Pedro en esa fecha. Se llegó el día de la grabación, exactamente el día que se casaba la hermana de Pedro, y ahí van los mariachis, con más fuerza que con ganas, y pensando: ¿cómo es posible que Pedro vaya a dejar la boda de su hermana para venir a grabar? También pensaban que a la mera hora nomás iba a hablar por teléfono disculpándose. La cita para el Mariachi Vargas fue a las 11 de la mañana, y dejó dicho Pedro que llegaría a las 12. Pero ya eran las 12:45 y Pedro Infante no llegaba. Miguel Martínez, a quien Pedro apodaba el Copetes, le dijo a don Guillermo: «¿Ya vio? No va a venir, se lo dije». Y don Guillermo le contestó, algo molesto, en su tono alemán pero hablándole en español: «Él venir, él ser muy profesional, y va a venir, ¿ok?». Y ahí estaban esperando, cuando de repente entra Pedro Infante, pidiendo disculpas por su tardanza, y explicando que andaba en la boda de su hermana, y que en las fotos fue donde se entretuvieron. Aquel sábado 8 de enero de 1955, la hermana menor de Pedro Infante, María del Socorro, se casaba con Anselmo Pozo Baltasar, en la iglesia del Señor de la Misericordia, en la colonia Lindavista, y Pedro Infante la acompañaría como su padrino, junto a su madre, Refugio Cruz. Pues recordemos que para esa fecha, Pedro ya estaba separado de María Luisa. Apadrinaron la boda también su hermana, María del Rosario, junto a su esposo Guillermo López, mismos que aparecen en esta fotografía. En otra fotografía aparece su hermano José Infante felicitando a su hermana María del Socorro en ese día tan importante para ella. Y aunque ya estaba separada de Pedro, María Luisa León acude a la boda para felicitar a la novia. Por esta razón, el ídolo de México venía de frac y corbata, llegando al estudio de grabación de la compañía Pirles con casi 1 hora de retraso, pero vestido como todo un caballero. De un tirón se arrancó la corbata, aventó el saco, se quitó los zapatos, la fajilla negra y hasta el pantalón, y le dijo a su hermano Pepe: «Saca de la maleta mi camiseta corta, mi pantalón Levi's y mis guarachitos tejidos». Todo muy cómodo estaba ya cuando siente que el cuello le arde, y le dice a Miguel Martínez, trompetista del mariachi: «¿Qué tengo, Copetes?». Miguel le revisa el cuello y le responde: «Lo tienes muy rosado, Patuleco». Patuleco era el apodo, como le decía Miguel Martínez a Pedro, por una anécdota que vivió con él cuando Pedro Infante filmaba la película Ahora soy rico, donde un mafioso así le decía cuando el personaje de Pedro rengueaba de una pierna: «Maldita sea mi estampa. Si con ese rato de usar esa porquería de frac, mira cómo me quedó el pescuezo, pues esa gente que a diario anda así, ¿cómo le harán?». El frac era de seda, estaba tirado en la alfombra del estudio de grabación, y de sentir el ardor en el cuello por el roce que le da una patada, y por allá fue a dar el dichoso frac, y le dijo a Pepe, su hermano: «José, tírame esa porquería por allá, no la quiero ni ver, mira cómo me quedó mi pobre pescuezo. No cabe duda que yo no sirvo para rico». Al pensar que Pedro tiraría aquel frac, el Copete le dice: «Oye, Perico, si lo vas a tirar, mejor regálamelo, no lo tires». De pronto, suelta la risa tanto Pedro como su hermano Pepe y le dicen: «¿Cómo se te ocurre, Copetes? Lo alquilamos solo para hoy, dejamos un importe y ahorita mientras grabamos, José lo va a ir a regresar y recoger el depósito». «¿Cómo se te ocurre que yo vaya a mandarme a hacer una fregadera de esas?
menos ahora que ya las conozco. Mira, Copetes, de haber sabido lo incómodo que me iba a sentir, palabra que manda un suplente. Empezaron a grabar y para asombro de todos, sorprendía la fuerza de retención de Pedro. A las 2 pasadas se aprendía rápido las canciones, tanto que para las 5 de la tarde habían grabado 6 melodías. Y a esa hora les dijo, ahí le paramos por hoy, otro día le seguimos. Las canciones que grabó ese día fueron Derecho a la Vida, del compositor Cuco Sánchez, una canción ranchera que la tocaron en la radio ese mismo año, el 25 de enero. No me calienta ni el sol. Yo sé que me está... Bésame Morenita, del compositor Álvaro Chaparro Bermúdez, Álvaro del Mar, un guapango, o como se conoce en Colombia, un bambuco que se tocó en la radio el 25 de enero del mismo año. Mírame, mira, me quiere, me besa, me morenita, que me estoy muriendo por esa boquita. Del compositor Rafael Cárdenas grabó 2 canciones, con arreglos de Rubén Fuentes. Una de ellas fue un bolero, Que murmuren, misma que fue tocada en la radio el 25 de mayo. Que murmuren, no me importa que murmuren. La otra canción fue un guapango, Al derecho y al revés, que fue estrenada en la radio el 15 de febrero. Las palabras amorosas son las cuentas de un collar, en saliendo la primera. También grabó A los 4 vientos, del compositor Tomás Méndez, una canción ranchera que fue tocada en la radio el 15 de febrero. Dejé que el llanto me bañe el alma. Y finalmente la canción Último Deseo, de los compositores Antonio y Roberto Cantoral, los hermanos Cantoral, una canción acompañada con mariachi y el trío argentino. Esta canción fue estrenada en la radio el 25 de mayo del 55. Cuando se estaba muriendo, me dijo casi llorando. Todas las canciones fueron acompañadas por el Mariachi Guadalajara, que era el mismo Mariachi Vargas, solo que como trabajaban en diferentes compañías no podían usar ese nombre, porque el Mariachi Vargas grababa para la RCA Víctor, mientras que Pedro Infante siempre grabó para la compañía Pirles. El Rincón de las Historias.